hay que usar palabras, pero lo que las palabras indican no es palabra ni puede ser nombrado. La palabra indica, pero si uno quiere agarrar la palabra es aire. Si se dice soy la realidad, esa exclamación no es lo que indica. El conocimiento no llega ahí. El conocimiento no estaba y la ignorancia tampoco. Esa es la cuestión. Es una cuestión de sutileza. Uno quiere escuchar, quiere que se lo digan, pero no se da cuenta que en su lugar no hay nadie más que uno. No se da cuenta que en su lugar no hay nadie más que él. Que la aparición del mundo, del estado de vigilia, del estado de nacimiento solo le acontece a él. Y que él es sin el estado de nacimiento, sin conocimiento, sin ignorancia. Y esa comprensión no puede ser comprendida más que comprendiendo al conocimiento mismo en su manera de actuar. Hay un momento en que uno se da cuenta, se está viendo lo que no existe. Lo que no existe se ve. Lo que no existe ahí se ve aquí. Y lo que no existe es exactamente todo lo que uno experimenta. El estado de vigilia, el sueño con sueños, el sueño profundo. Si eso no se ve, es prácticamente imposible indicarlo. Pero cuando se ve, uno lo reconoce. Lo que no existe se ve. Y en esa comprensión, al mismo tiempo uno se descubre. No es cuestión de progreso, no es cuestión de aproximación, no es cuestión de viaje, no es cuestión de todo ese tipo de palabrerío que se usa. Uno no va nunca a ninguna parte, no se ha movido jamás. El otro día, por la mañana, estaba teniendo un sueño, estaba viendo un sueño, y en un momento de una manera ni esperada ni no esperada, dentro del mismo sueño, se comprendió, se está viendo lo que no existe. Lo que no existe, el sueño, todo esto que estoy viendo, se está viendo. Se está viendo lo que no existe. Lo que no existe se ve. Claro. No estaba ni dormido ni despierto. Despierto entendido en el sentido de que, claro, el tipo de experiencia que uno tiene en el sueño con sueños no es el mismo que en el estado de vigilia. El tipo de experiencia, aunque la estructura
la cosa es la misma. Muy claro, pero una visión muy clara. Lo que no existe se ve, no existe nada. Entonces hablábamos de la cuestión de la atención. Por más que uno lo diga, es difícil darse cuenta de lo que la atención es, porque uno no está acostumbrado a ser atento. Está acostumbrado a ser atento a lo que él considera que debe ser atento. Y estos son 4 puntos esenciales, 4 puntos habituales, mejor dicho. Dice, no, si yo soy muy atento, es decir, de una manera mecánica, atiende a 4 o 5 cuestiones y el resto le pasan completamente desapercibido. Y entonces, la atención a la mente, el pensamiento no deja de crear conceptos, no deja de crear mundo, no deja de crear visión. El pensamiento no es solo, según se entiende ordinariamente, es decir, una idea de, he tenido una idea. No, el pensamiento está constantemente funcionando y creando objetos de conocimiento. Y esos objetos de conocimiento son recibidos por uno sin atención. Y entonces les da todo su crédito. ¿Qué objetos de pensamiento son recibidos sin atención? Por ejemplo, si uno es mujer o es hombre, es recibido el pensamiento de hombre o mujer sin ningún tipo de atención. Aceptado, doy por hecho. Si es padre, da por hecho. Si es madre, da por hecho. Si es hija o hijo, dan por hecho que tienen padres, que tienen abuelos, que son españoles, que tienen tal edad, tal trabajo. Todo eso son conceptos que el pensamiento crea continuamente y que continuamente está enviando, continuamente uno los está viendo, y como no les presta atención, porque los da por hecho, no es posible disolverlos. Solo la atención disuelve ese tipo de cadenas que no son reales, que solo hacen que esta vigilia parezca realmente consistente. Su consistencia consiste en que nosotros queremos que sea consistente, porque eso nos hace pensar que existimos. Y el pensamiento es el que trae todo ese tipo de puntos de referencia que a uno le hacen estar cómodo. Yo sí tengo marido, tengo esposo, tengo padre, tengo madre, tengo hijos, que me falta, tengo comida, tengo esto, tengo lo otro. Uno no se da cuenta, no puede despertar de que lo que está viendo no existe. Estar despierto es entender lo que se ve no existe. Ni siquiera el que lo ve. Ninguno de los dos estábamos. Ni yo que lo veo, ni lo que está siendo visto. No estábamos. Ni estamos en este momento. Entonces lo que queda, si uno tiene ese valor, queda algo. Si uno tiene ese valor, queda algo. Y eso es lo que uno es. Antes de todo.
no es necesario saberlo. Aunque debido a la ignorancia, todo el mundo escucha para obtener ese conocimiento. Pero una vez que ese conocimiento está visto, se olvida uno de que uno existe. Se olvida uno de que el mundo existe. Es decir, como decíamos, todas las proposiciones, todas, la vigilia es un mar de proposiciones. Si uno las toma sin atención, es un mar de proposiciones ignorantes, de ignorancia. Pero si uno las escucha con atención, es un mar de proposiciones de sabiduría. Las mismas proposiciones que le acusan a uno de ser nacido, esa misma proposición crea en uno el lenguaje reactivo. ¿Cuándo me dicen que yo he nacido? ¿A qué se refieren? ¿Qué ha nacido? ¿Qué de mí ha nacido? Lo que están viendo es este cuerpo. Deben de referirse a este cuerpo porque otra cosa no ven. Nadie más tiene acceso a lo que he soñado anoche. Nadie más tiene acceso a lo que se está pensando ahora. Entonces, cuando me dicen, eres mi hijo o eres mi padre, has nacido, en una palabra, a lo que se refieren es a lo que ellos ven. ¿Y entonces qué es? Es mí mismo eso. Es mí mismo. No está siendo visto este cuerpo. Si hemos de aclararnos, no está siendo sentido. Si está siendo sentido el cuerpo, yo no soy el cuerpo. En todo caso, en esa ecuación sería el que le siente, el que le ve. Pero es que ese tampoco estaba. Lo que tiene la proposición de la solubilidad de nacimiento, de claro, es que si uno deposita un grano de sal en la lengua, vamos a ser más claros aún, si uno deposita un sabor salado, un grano de sal en el sentido del gusto que reside en la lengua, ocurre algo, y es que el sentido del gusto, que hasta entonces no sabía, descubre este sabor no estaba. ¿Qué quiere decir eso? Que el sentido del gusto, que hasta entonces no sabía, en ese momento sabe. Pero yo no estoy interesado en el momento en que el sentido del gusto sabe, porque eso es pasajero, sino únicamente estoy interesado en eso, en lo que el sentido del gusto no sabe ni ha sabido jamás, que él es sentido del gusto. Entonces, ¿qué podemos decir del sentido del gusto? Un sentido del gusto que no ha saboreado nunca, que jamás se ha revelado a sí mismo como el saboreador de la sal. ¿Qué podemos decir de él? ¿Qué puedo yo decir de mi propio sentido del gusto antes de haber saboreado? Eso es la pregunta que me interesa. ¿Qué puedo decir de él? Entonces el soluble nacimiento es exactamente igual que un grano de sal. Su sin saber por qué ni cómo ha aparecido, ha traído como consecuencia este principio de conocimiento que está sabiendo que algo se siente, la sensación de mí mismo, se está sintiendo. Se está sintiendo significa que algo la está sintiendo. ¿Quién es ese algo que la está sintiendo? Tengo la inclinación a decir, soy yo. Yo siento la sensación de mí mismo. La sensación de mí mismo, la sensación de ser. Simple y llana, como el sabor salado.
se siente uno ser. ¿Quién la siente? Me inclino a decir yo. Pero entonces comprendo, esto que dice yo, jamás había exclamado yo. Esto que dice yo, esto que siente la sensación de mí mismo, jamás la había sentido y por tanto no estaba manifiesto. Y de ahí viene la proposición, esto no estaba. ¿Qué es lo que no estaba? Ni el sentidor, ni lo sentido. Ni el comprensor, ni lo comprendido. Ni el principio, ni el fin. Ni el comienzo, ni el final. Ni el que lo sabe, ni lo sabido. Ni la realidad, ni la no realidad. Nada se había llamado nunca. Nada había recibido jamás un nombre, ni había nombrador de nada. Nunca se había planteado la cuestión de una ignorancia, ni de un conocimiento. Nunca. Ausente el estado de nacimiento, ausente el soluble nacimiento, está ausente también el principio conocimiento que le conoce. Ausente la sensación de mí mismo, está también ausente el que la siente. Ese principio no está. Hay un estado que es el sueño profundo, en el cual no hay conocedor ni conocido, no hay experimentador ni experimentado, no hay nada. Sin embargo, queda un resto de conocimiento. El que sabe, he dormido perfectamente, he dormido muy bien. Ese conocimiento está ahí. Pues hay algo al alcance de todo el mundo ahora que tiene el conocimiento que precede al sueño profundo. En el cual ese conocimiento mismo de que no hay nada no está. Si uno tiene ese valor, ¿verdad? Y ese valor viene poco con escuchando las palabras. Prestando atención, cultivando la atención, que no es una atención esforzada, es una atención que tiene que ser enteramente natural, exactamente como la de un micrófono. Un micrófono no hace ningún esfuerzo y sin embargo no pierde el menor matiz de la voz. Pues de ese mismo modo se debe ser atento. Entonces llega un momento en el cual uno tiene ese valor. Ve y reconoce, yo no existo. Lo que yo llamo yo no existe. Y todas sus experiencias no existen. Es exactamente como decía de antes, cuando estaba soñando y de repente se está viendo lo que no existe, se ve lo que no existe, se ve. Pues igual, ahora, lo que no existe se ve, esta vigilia, este estado de nacimiento, se ve. Y toda su consistencia consiste en que se ve únicamente. No tiene ninguna otra consistencia. Uno ve de frente a alguien, se da media vuelta y la consistencia de ese alguien ha desaparecido, solo reside ya como un pensamiento en la mente de uno. Su consistir ya no está. O sea que los hechos lo verifican, lo prueban. Solo existe mientras se ve. Es exactamente como decir, lo que no existe se ve. Y en un momento deja de ser visto. Pero hay algo que es uno mismo,
No es ni más acá ni más allá, es uno mismo. Es uno mismo, es que uno no es el estado de nacimiento, uno no es el soluble nacimiento, uno no es lo que siente, uno no es el que lo siente, uno no es nada que tenga que ver absolutamente. Uno no es nada que tenga nada que ver absolutamente con la experiencia. La experiencia es lo que no existe. Y uno no tiene absolutamente nada que ver con ella. ¿Por qué esta experiencia y no otra? Nadie se lo pregunta. Ha sido aceptado así. Este soluble nacimiento ha sido aceptado así. Uno no sabía, no había conocimiento, y lo que ha aparecido, eso se acepta. Pero no se trata de que no se acepte, sino de que uno realmente conozca, sepa quién es uno. Eso es fundamental. No en términos de conocimiento, insisto, porque el conocimiento no nos conoce, no tiene la menor oportunidad de conocernos. Imposible, absolutamente imposible que el conocimiento nos conozca. El conocimiento se conoce a sí mismo solo, pero no a mí. No tiene ninguna posibilidad. No es que yo se la niegue, es que no es posible. Entonces no hay distancia, porque no hay ninguna distancia entre lo que es real y lo que no es real. Lo que no es real simplemente no es. Así que no hay ninguna distancia. No hay ninguna distancia de uno mismo. No hay nada que comprender en uno mismo. No hay nada que conocer en uno mismo. Cuando uno comprende y reconoce, entonces el conocimiento se consume en sí. Se conoce a sí mismo y se consume. Y lo que queda es uno. La ignorancia se consume a sí misma y lo que queda es uno. El nacimiento se consume y lo que queda es uno. El soluble cesa de emitir solubles y lo que queda es uno. Lo que queda, lo que estaba, lo que está, lo que jamás falta. Se hablaba en Sri Ranjit Maharaj del amor. Decía, ni el amor. Y entonces él, no sé si él se lo decía el otro día, era una proposición muy buena. Conciba usted al océano, locamente enamorado de alguna burbuja. ¿Es eso concebible? O al océano prefiriendo a estas burbujas a aquellas. O al océano sintiéndose diferente de alguna de sus burbujas. Me llamó mucho la atención esa proposición suya. Muy buena. Amarse a uno mismo también es falso. Para amarse a uno mismo uno tiene que ser un objeto externo. Entonces eso es un concepto. Uno ha concebido con la mente un uno mismo completamente diferente. Un uno mismo, eso que dice uno cuando dice que se quiere a sí mismo por encima de todas las cosas, es muy egoísta. Y solo se quiere a sí mismo. Eso no existe.
no hay ese amor de prójimo. Volvemos a la atención. Insisto, ningún micrófono hace ningún esfuerzo para captar todos los matices de la voz, y la atención es así. La atención está plena cuando realmente uno no tiene un objeto, cuando el campo focal ha desaparecido y cuando uno está identificado a su identidad, a la identidad que de ese momento, sea adolescente, maduro, mujer, varón, lo que quiera que sea, la identidad que tiene, su atención está focalizada. Su atención está focalizada hasta tal punto que le pasa desapercibido todo. Es una atención semejante a la que hay en el sueño con sueños, donde nada pasa desapercibido, uno tiene una visión panorámica de él, ¿verdad? Es conocido integralmente. Solo así el conocimiento se agota. Luego está el que aspira a lo que se llama conocerse, que acabamos de decir que es una imposibilidad, cuando eso es reconocido reconocido como verdadero, entonces cesa ese reconcome, esa serie de preguntas que aparecieron un día que nunca antes se habían preguntado. ¿Qué hago yo aquí? ¿De dónde vengo? A las cuales se han escrito tantos libros para responder y ninguno ha dado respuesta. Ninguno, más que los conceptos de quien los han escrito. Porque son preguntas que no son proposiciones de verdad. No son proposiciones verdaderas sino falsas. ¿Qué hago yo aquí? Yo no hago nada aquí. Jamás he estado aquí. Esto que yo llamo aquí no existe. Es un estado. ¿De dónde vengo? ¿Cómo puede ir uno a un estado? Eso es como dormirse y decir, ahora me voy a ir y voy a entrar en el sueño que estoy soñando. Yo estoy dormido en la cama, pero de repente digo, estoy soñando, voy a entrar allí y voy a reorganizar aquello. Eso es haber venido al sueño que estoy soñando. Haber venido a esta vigilia, eso no ha ocurrido jamás. Es exactamente igual que pretender ir al sueño que soñé anoche. ¿Por qué? Porque la vigilia es un estado. Uno no está aquí, ni ha venido de ninguna parte, ni está ocurriendo nada. Pero bueno, cuando uno se plantea ese tipo de preguntas y hay algo dentro que reconcome y busca las respuestas que solo pueden ser las suyas, sus respuestas. Incluso aunque le preguntemos al hombre más sabio del mundo y sea un maestro con su vaso, si es su respuesta, no sirve de nada. Lo único que será escuchado con plena atención y con entera sumisión es lo que sea escuchado dentro. Lo que sea escuchado dentro. Si se escucha desde dentro. Si esa compuerta de la gracia se abre y uno escucha desde dentro, entonces sí. Todo lo que se haya escuchado hasta entonces, las palabras del maestro cobrarán sentido. Hasta entonces será un lenguaje mudo, un lenguaje incomprensible,
un lenguaje que parece chocar contra todo lo que es tenido por real, contra todo lo que es tenido por establecido y verificado. ¿Qué es eso que es tenido por establecido y verificado? Pues los asuntos de la vigilia, ¿verdad? Pues como dicen los sabios, los asuntos mundanales, los asuntos de la vigilia, según la edad, según el estatuto social, según el sexo, según todo ese tipo de cosas. Claro, lo que uno comprende cuando comprende va frontalmente contra eso. Tampoco es que va frontalmente contra eso, sino que encuentra que todo eso está vacío, que todo eso es insignificante, que no tiene significado, que es una convención. Se ha convenido en que para que haya un orden, las cosas tienen que ser y funcionar de este modo. Pero es una convención, es un concepto. Y eso es lo que se le ha enseñado al niño. Mira, niño, tú estás clavado como Cristo en una cruz. Si tratas de mover un brazo, te dolerá el otro. Si tratas de mover una pierna, se te clavará la corona de espinas. No te muevas, porque desde cualquier sitio que tires, lo otro será afectado. Eso es lo que se le ha enseñado al niño. Eso es la vigilia. Y eso es lo que se ha convenido tomar por real. Pero claro, cuando la apertura de la gracia dentro, el lenguaje propio, el lenguaje que uno escucha dentro de sí mismo, ve todo eso vacío, todo eso huero, todo eso inconsistente, todo eso insignificante, pues se libera completamente. Y a eso es a lo que llaman liberación. No que uno hubiera estado nunca atado, no, lo único que le ha atado ha sido su pensamiento. Él no ha estado nunca atado, como acabo de decir. Nunca hemos venido aquí porque uno no va a un estado, ni entra en un estado. Un estado es un estado, es una condición de pensamiento, un modo de pensamiento en el cual se ve aparentemente un mundo, pero que tiene unas fronteras muy, muy, muy próximas, muy, muy, muy próximas. En el proceso de ver todo esto con atención, uno se encuentra. Es todo lo que puedo decir. Y como se ha dicho muchas veces durante muchos años, yo no puedo dar a nadie un puñado de comprensión. Eso es muy comprensible, porque uno no se puede dar a nadie algo digerido. Un puñado de comprensión no puede darse, puede indicarse. Como decía Rislandir hace poco, dice, usted ve ahí la flecha que dice retrete. Dice, si sigue la flecha usted llega. Pues si el maestro es igual, dice, indica. Si sigue la flecha usted llega. Pero si usted ve la flecha retrete y va y se mea en la flecha, pues no ha llegado, ¿verdad? Es todo lo que puede hacer. Y en ese sentido es maestro, sí, porque enseña, pero no hace milagros. El milagro es un milagro sin principio ni fin y no hecho. No le ha hecho nadie, a uno no le ha hecho nadie. No tiene creador. O sea que uno es un milagro auto.
proceso uno se encuentra. Es como arrojar cosas. Hay algo, un atestado de cosas, si uno las echa fuera. Lo único que quiere es ver el espacio abierto. Las echa fuera. El espacio no tiene que traerlo de ninguna parte, está ahí ya. Pues igual, uno está aquí ya, uno es uno. Está aquí ya. No ha venido, ni va, ni viene, ni nada de nada. ¿Estás dormido? ¿No te has dormido ni un poquito? ¿Usted ve la flecha que indica el retrete? Si la sigue, llega. En ese momento se me ocurrió a mí eso. Pero claro, si se mea la flecha del retrete, cree que eso es el retrete. Esa es la cosa. El significado es lo fundamental. Las palabras de por sí. Y el significado puede llevar años captarlo. Si uno está muy dotado. Puede que lo capte rápidamente. Ahí yo no tengo nada que decir. ¿Verdad? Nada de nada. Pero si no capta el significado, no hay nada que hacer. En el momento que se levante de esta silla y pase por esa puerta, se le ha olvidado todo. No hay nada que hacer. Creerá que esta vigilia es de verdad. Eso tiene un poder abrumador. Todo, lo cree todo. Siendo lo más excelente, si es que hay comparable, no hay nada de comparable. Se dice así, ¿no? Pero no hay con qué comparar. Siendo lo más excelente, siendo lo que es, ni más ni menos. ¿Qué dices, Alex? ¿Hace que no habla él? ¿Te has dormido? No. ¿No? Voy a echar la buena siesta antes. Ah, bueno. El significado es fundamental. Es decir,
si esta habitación está llena de trastos, y empiezas a echar trastos fuera y de repente te entra miedo y dices, ¿y si los echo todos? Entonces ¿qué queda? Ay, no me tengo que quedar con algunos. Entonces no la verás nunca vacía. No, porque son mi referencia. No sé cómo decirlo. Que el miedo es un trasto más, hay que tirarlo. Es decir, una habitación vacía, un espacio exento, limpio. No había nada. Pero no había nada de nada, de nada, de nada. Nada de nada, de nada, de nada. Nada que podamos nombrar. Nada que podamos nombrar. Y entonces, ante eso muchos sienten miedo. No puede ser verdad. Tiene que haber algo. No puede ser verdad, tiene que haber algo. Lo que no existe se ve. Eso es bien clarito. O bien se ve lo que no existe. Esto del cine tiene esa cosa, ¿no? Que en un momento dado las personas nacen, se reproducen y mueren en las películas, y en un ratito lo puedes ver todo, hasta los huesos, y como viene una ráfaga de viento y se le llevan las cenizas y allí no queda una. Y claro, sin órganos, sin el órgano de la visión, una visión sin ojos no hay visión, y sin oído no hay audición, y sin lengua no hay gusto. O sea, no puedes separarlo uno del otro. Y todo con lo que contamos, todo nuestro capital, como diría en ese relato Maharaj, es precisamente lo que entra por los sentidos, es lo que los sentidos, a lo que los sentidos acceden, y que no es otra cosa más que su campo propio. Es decir, porque por ejemplo, si yo quiero saborear un pastel, como hace Maharaj de vez en cuando dice, si quiero saborear un pastel, no se lo lleva al carrillo, ¿no? Ni se lo pone en la frente, ni se lo pone en el culo, se lo pone en la boca. ¿Por qué? Porque solo allí saborea. Pues igual, toda la experiencia, el mundo es un consistente de eso, es decir, de visión, objetos vistos que son inexistentes, no son tangibles porque voy y los toco, pero tú sin tacto tú no tienes tacto, y sin visión tú no ves, y sin audición tú no oyes. O sea, la objetividad del mundo está exclusivamente vinculada a los sentidos y a su campo de percepción, de tal manera que sin sentidos, los sentidos no estaban, no hay vigilia, ni sueño con sueño, ni nada. Entonces uno tiene que tener esa sutileza y ver sin ningún tipo de miedo qué pasa. Sin ningún tipo de miedo. Normalmente lo que plantean las espiritualidades y religiones con sus proposiciones de trascendencia es que vas a trascender en los términos de tu conocimiento actual. Vas a trascender, es decir, bueno, pues si el niño muere niño, trasciende como niño. Si muere como adulto en la flor de la edad, como adulto, y si muere como anciano, como anciano. Entonces, ¿en qué estado realmente? ¿Tú comprendes?
Y además lo estaba pensando antes ahí cuando estaba en la cocina, estaba viniendo la proposición. Digo, cuando hablan del paraíso, jamás nos lo han descrito. ¿Entiendes? Alguien que ha estado en Nueva York, es capaz de dar una pincelada. Dice, quizás no de la totalidad, pero dice, está seguro, ¿no? Pero cuando describen los paraísos estos de la trascendencia, nadie los ha descrito nunca. Ni los infiernos. Es decir, son unas cosas tan burdas que son increíbles. No sé si me explico. ¿Qué quiere decir? Pues son esos pensamientos. Cuando hablan de la realidad, también se habla de la realidad. Entonces también se intenta describir, pero claro, quien realmente se comprende, entendiendo se comprende, no ha hecho un objeto de sí mismo externo, sino se comprende, sabe que no puede decir una sola palabra. Porque eso es común a todos. Común a todos. Como los sentidos. Bueno, ya estaba hablando de los pasteles ricos. Estábamos los de menos. Por eso se ve lo que no existe, porque si no hay visión, no se ve. Sí, señor.
después de este enorme trabajo, y esta habernos comido pastel, ¿verdad? Ya estamos todos reconstituidos. Muy bien. Puede que tarde años en escucharse dentro, o puede que tarde días, pero si no se escucha dentro, hay que insistir, insistir, cabrearse,